La génesis de la Guerra Cristera se remonta a la Constitución de Querétaro de 1917, redactada por miembros de un solo partido, inspirados en el modelo socialista. Esta Constitución contiene artículos altamente antirreligiosos que ponen a la Iglesia bajo el control férreo del Estado. El general Venustiano Carranza es presidente de 1915 a 1920. Aunque con él comienzan los problemas, sin embargo no aplica los artículos más duros de la Constitución contra la Iglesia. El general Álvaro Obregón, presidente de 1920 a 1924, se muestra duro y a veces intolerante hacia la religión, pero no provoca abiertamente a la Iglesia Católica, hasta que en noviembre de 1921 estalla una bomba de dinamita frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. El crucifijo de acero del altar queda retorcido, mientras la tilma queda inexplicablemente intacta. El gobierno encubre al autor del atentado. En 1923, Obregón expulsa al delegado apostólico Monseñor Ernesto Filippi por haber bendecido la primera piedra del monumento de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Al general Álvaro Obregón le sucede en la presidencia el general Plutarco Elías Calles, que es sin duda más anticatólico que los anteriores. Calles manda a aplicar la Constitución de 1917 en todo su rigor, poniendo hincapié en el artículo 3 y 130 que pretenden la subordinación de la Iglesia al Estado. Calles considera a la Iglesia como el único enemigo de cara a la consolidación del régimen, un verdadero freno al progreso. El 21 de febrero de 1925, el gobierno de Calles funda la Iglesia Nacional Mexicana, con la colaboración de Joaquín Pérez Budar, un sacerdote afiliado a la masonería que ha pasado 2 años en la cárcel. Es consagrado por el arzobispo cismático canadiense Carmel Henry Carfora, en los Estados Unidos. Más adelante, el patriarca Pérez se quejará al gobierno porque no le pagan lo que le habían prometido. A los 80 años se arrepiente y muere reconciliado con la Iglesia Católica. El gobierno de Calles pega carteles ideológicos con lemas como estos: destruir religión con ciencia. Si quieres casa segura, no dejes entrar al cura. Y obliga a los trabajadores del Estado a participar en manifestaciones anticatólicas. Aquellos que se resisten pierden su empleo. Todo esto, evidentemente, crea un gran malestar en la población mayoritariamente católica. En abril de 1926, los obispos emiten una carta pastoral colectiva reclamando la reforma de la Constitución. Mientras el Papa Pío XI pide oraciones al mundo por los católicos mexicanos perseguidos, Calles exige a los gobernadores de los estados el estricto cumplimiento de la Constitución en materia religiosa. El 10 de mayo, Calles expulsa a Monseñor Caruana, enviado del Papa. El prelado se va diciéndoles a los obispos que se mantengan firmes. Por su parte, los católicos mexicanos habían fundado, un año antes, la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa, con miembros de la Acción Católica Juvenil Mexicana, los Caballeros de Colón y otros grupos. La Liga tiene como programa defender la libertad de enseñanza, el derecho común para los ciudadanos católicos, para la Iglesia, y pedir la derogación de los artículos que violan la libertad religiosa. Es de carácter cívico e independiente de la jerarquía eclesiástica. Su lema es Dios y mi derecho. Ante la grave situación de 1926, la Liga se moviliza y recoge más de 2 millones de firmas para exigir la modificación de las leyes antirreligiosas. Pero el presidente Calles ignora las firmas, considerándolas carentes de valor porque, según él, todo ha sido orquestado por el clero. El 14 de junio de 1926, el presidente firma una ley conocida como Ley Calles, que, publicada el 2 de julio, entrará en vigor el 1 de agosto. Se trata de una reforma del Código Penal con castigos más severos para quienes incumplan el artículo constitucional 130. Este es un resumen de la Ley Calles.
Los sacerdotes a los que se permita ejercer como tales deben ser mexicanos. Queda prohibido celebrar actos de culto público en el exterior de los templos. Toda la educación, incluso la impartida en escuelas particulares, debe ser laica. Los sacerdotes y religiosos no pueden dirigir escuelas. Se prohíbe emitir votos religiosos. Se disuelven todas las comunidades religiosas y se prohíbe a sus miembros la vida en común. Se prohíbe vestir hábito religioso y distintivo clerical. Será encarcelado el sacerdote que diga que los artículos de la Constitución no obligan en conciencia. Se prohíbe a los sacerdotes criticar en público las leyes. Se suprime la libertad de la prensa religiosa. Todos los templos pasan a ser propiedad de la nación, y el gobierno decidirá cuáles permanecerán abiertos al culto. Todas las casas de obispos, curas, colegios, seminarios, conventos pasan a ser propiedad de la nación. Ninguna asociación religiosa puede adquirir ni administrar bienes. No se puede construir ningún templo sin autorización de la Secretaría de Gobernación. Y quizás lo más duro, de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución, se urge a todos los sacerdotes que quieran ejercer como ministros de culto registrarse para obtener la autorización de los gobernantes civiles, pues las autoridades estatales determinan el número máximo de sacerdotes que pueden ejercer dentro de su territorio. Ya en los meses anteriores a la Ley Calles, se habían expulsado a 202 sacerdotes del país y cerrado 118 colegios católicos y 83 conventos y seminarios, además de numerosas capillas. Ahora, de los 3.600 sacerdotes que atienden las necesidades espirituales de los mexicanos, el gobierno solo autoriza a 1.000. El resto debe abstenerse de ejercer el ministerio sacerdotal. El hecho es que una parte sale del país y muchos otros atienden espiritualmente a sus fieles, escondiéndose de casa en casa, exponiendo su vida. A partir del 7 de julio de 1926, la Liga trata de presionar al gobierno por medio de un boicot económico. Gran parte del pueblo se sacrifica reduciendo sus compras ya pequeñas al mínimo indispensable. Aunque tiene buena respuesta en estados como Jalisco, en el resto de la República no es suficientemente fuerte para desestabilizar al gobierno. Pero la respuesta trascendental a la Ley Calles viene por medio de los obispos. El día 11 de julio de 1926, el Comité Episcopal decide, sin prever sus consecuencias, la suspensión de cultos en toda la República. Los prelados no están dispuestos a sujetarse a las leyes que dejan la vida religiosa en manos del Estado. Antes de hacer público el decreto, consultan a Roma, e interpretando que el Papa les da luz verde, el 25 de julio anuncian la suspensión de cultos en todas las iglesias de la nación, desde el 1 de agosto hasta nueva orden. El 31 de julio, último día de culto, los fieles acuden en masa a los templos para recibir los sacramentos. Los sacerdotes no se dan abasto. A partir del 1 de agosto, enmudecen las campanas del entero país. Se propaga una profunda tristeza por todos los hogares mexicanos. El gobierno responde a la suspensión de cultos con el cierre de los templos. Calles asegura que cada templo que venga abandonado por el sacerdote pasará a las autoridades municipales, quienes lo entregarán a una comisión de 10 vecinos no elegidos por el párroco. La intención de los obispos era otra: dejar las iglesias al cuidado de los fieles cristianos. El pueblo descubre en el cierre de los templos otra agresión del gobierno contra la libertad religiosa. Ya son muchas: cierre de iglesias, expulsión de sacerdotes, cierre de colegios, arresto de sacerdotes y dirigentes católicos, formación de milicias agraristas, campesinos que luchan por el gobierno a cambio de tierras, envío de guarniciones militares a donde nunca antes las hubo, manifestaciones públicas de obreros del gobierno obligados a gritar contra el clero y contra los fanáticos. El ambiente se vuelve extremadamente explosivo. Todavía, en un intento más de conseguir la libertad religiosa, 2 obispos se entrevistan con Calles, quien los trata con dureza. Las palabras finales del presidente son un reto. Ya les he dicho a ustedes que no tienen más que 2 caminos: o sujetarse a la ley o lanzarse a la lucha armada y tratar de derrocar al actual gobierno. Era el 21 de agosto. Los obispos no pretenden tomar las armas ni invitar a nadie a hacerlo. Sin embargo, para ese entonces el pueblo ha comenzado ya a hacer oír su respuesta.
Cuando comienzan el cierre de los templos y las detenciones de los sacerdotes, el pueblo, especialmente el campesino, exasperado, no duda en levantarse en armas para defenderlos, para defender su fe y su libertad. El gobierno llama a los alzados con el despreciativo cristeros, debido a su grito de combate, ¡Viva Cristo Rey! Los primeros levantamientos se registran ya en los primeros días de agosto de 1926. De forma espontánea, distintas poblaciones de Zacatecas, Jalisco y Michoacán se amotinan para impedir las vejaciones a sus iglesias y sacerdotes. Para huir de la represalia del gobierno y continuar la resistencia, grupos de amotinados se refugiarán en las montañas, dando origen al movimiento cristero. Rápidamente se multiplican los focos cristeros por diversos estados. No se trata de un levantamiento uniforme, organizado, comandado, sino de alzamientos populares aislados en muchos municipios. Los cristeros toman las armas para defender a sus sacerdotes, a la iglesia, para defender a Cristo Rey. En un inicio, los cristeros van armados solo con piedras, palos, machetes y algunas viejas escopetas de cacería, pero poco a poco logran arrebatar buenos rifles Mauser a las tropas del ejército. Por su parte, el gobierno cuenta con ametralladoras, cañones, camiones militares, hasta aviación, aunque no le sirve de mucho porque los cristeros, refugiados en las zonas montañosas de difícil acceso, emplean cada vez con más eficacia la guerra de guerrillas. Además, grupos masónicos y protestantes de los Estados Unidos apoyan al gobierno con dinero y armas. Los cristeros suplen la escasez de armas y municiones con valor y puntería, pero sobre todo con su destreza en el manejo del caballo y con un conocimiento excepcional del terreno en que combaten. Durante los primeros meses, muchos grupos de cristeros son aniquilados por las tropas federales, pero otras logran sostenerse, sobre todo en los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Colima. Antes de un año, el movimiento cristero se habrá extendido a más de 10 estados de la República. La Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa decide apoyar los diversos levantamientos y a través de varias organizaciones de fieles católicos hace un llamado convocando a un levantamiento a escala nacional para el 1 de enero de 1927. El ambicioso objetivo es derrocar al gobierno